¿Qué fue el sínodo cadavérico y el juicio post-mortem del Papa Formoso? Prepárense para adentrarse en un mundo de intrigas, traiciones y horrores del más allá. Corría el siglo IX, una época turbulenta para la Iglesia Católica en Roma. En medio de luchas de poder, intrigas políticas y rivalidades eclesiásticas, el Papa Formoso ascendió al trono papal en el año de 891. Sin embargo, su reinado estaría destinado a un oscuro y macabro final. El Papa Formoso, cuyo nombre de nacimiento era Formoso di Porta, fue un destacado líder de la Iglesia Católica que vivió en el siglo IX. Nació alrededor del año del 816 en Roma, Italia, y desarrolló una carrera eclesiástica que lo llevó a ocupar el puesto más alto en la jerarquía católica. Formoso se convirtió en papa el 6 de octubre de 891, cuando fue elegido como el sucesor del Papa Esteban V. Su papado se caracterizó por enfrentar numerosos desafíos, así como luchas de poder y tensiones políticas en la Italia medieval. Además, fue conocido por su labor en la promoción de la disciplina eclesiástica y pretender llevar a cabo una reforma en la Iglesia. Puede ser que ahí estuvo el error. El Papa Formoso murió el 4 de abril de 896 y su legado está marcado por la controversia en torno a su pontificado, pero sobre todo por el trágico episodio del sínodo cadavérico. Su historia se ha convertido en un recordatorio de los oscuros episodios de la Iglesia Católica y las luchas de poder que la han caracterizado en diferentes momentos a lo largo de los siglos. En el año del 897 se llevó a cabo el infame sínodo cadavérico. El Papa Formoso, quien había fallecido recientemente, fue exhumado de su tumba y llevado al juicio como si estuviera vivo. El cadáver del Papa Formoso fue colocado en un trono y se le asignó incluso un abogado para que respondiera a las acusaciones en su nombre. ¿Pueden imaginar el horror que debió sentirse en la atmósfera lúgubre de ese juicio? Los acusadores, liderados por el enfurecido Papa Esteban VI, se ensañaron con el cadáver. Alegaban que Formoso había usurpado el trono papal y había cometido herejía al cambiar de bando político en su vida. El juicio se convirtió en una grotesca farsa, con el cadáver obviamente incapaz de defenderse. Como era de esperar, el Papa Formoso fue declarado culpable de todas las acusaciones. Su cadáver fue despojado de sus vestiduras papales y sus dedos de consagración fueron cercenados. Luego su cuerpo fue arrojado al río Tíber. La decisión de arrojar el cadáver al río solo aumentó el horror de este episodio. Las aguas del Tíber arrastraron el cuerpo del Papa Formoso. Luego de la controvertida exhumación y el juicio post-mortem, conocido como el sínodo cadavérico, el cuerpo del Papa Formoso fue nuevamente enterrado cuando algunas personas lo rescataron a las orillas del río Tíber. Se le dio un segundo entierro en un lugar llamado la Basílica de Santa Praxedes, también conocida como Santa Praxede en Roma, Italia. Esta basílica se encuentra ubicada cerca de la Basílica de Santa María la Mayor en el centro histórico de Roma. El traslado y segundo entierro de los restos de Formoso en la Basílica de Santa Praxedes fueron un acto, por así decirlo, de reconciliación por parte del Papa Teodoro II, quien sucedió al infame Esteban VI. Teodoro II consideró que el tratamiento del cadáver de Formoso en el sínodo cadavérico había sido un ultraje inaceptable y por lo tanto ordenó que los restos del Papa Formoso fueran debidamente enterrados con dignidad. Aunque la Iglesia ha intentado enterrar este capítulo oscuro de su pasado, el sínodo cadavérico sigue siendo un recordatorio escalofriante de la crueldad y el fanatismo
que pueden surgir en momentos de conflicto religioso y político. Los verdaderos motivos detrás de la farsa del sínodo cadavérico han sido objeto de debate durante siglos, y aunque no existe una única explicación definitiva, se pueden identificar varios factores clave que contribuyeron a este oscuro episodio de la historia de la Iglesia Católica. Rivalidades políticas y religiosas. En el contexto de la Roma del siglo IX, la Iglesia Católica estaba inmersa en una brutal corrupción, así como en luchas de poder tanto dentro de la Iglesia como en relación con las autoridades seculares. El Papa Formoso había tenido relaciones cambiantes con varias facciones políticas y religiosas, lo que generó resentimientos y rivalidades. La farsa del sínodo cadavérico se convirtió en una herramienta para desacreditar y deslegitimar a Formoso y a su facción. Pretendían que muchos de los nombramientos y algunas reformas llevadas a cabo por Formoso quedaran, por así decirlo, como de manera mágica, sin efectos, con esta farsa de brutal juicio. En resumen, el sínodo cadavérico fue una farsa impulsada por una combinación de rivalidades políticas y religiosas, brutal corrupción, inestabilidad política y ansias de poder, tal como sigue aconteciendo en todas partes del mundo en la actualidad. Esta triste y grotesca página de la historia de la Iglesia Católica ejemplifica hasta qué punto la religión y la política pueden entrelazarse y dar lugar a eventos oscuros y perturbadores en la búsqueda del poder y autoridad.